Buenas tardes a todos, Radio Escucha de Conciencia Top News. Soy Rubén Paz, conocido también como Uno del Oeste o el Rústico. Y creo que acá en el barrio me llaman Rulo. Este espacio está auspiciado por Rayola Pizza, cita de Morón, provincia de Buenos Aires, y por la editorial Uno del Oeste. Memoria de un siglo es una vertiente del ciclo Rústicos Exquisitos, programa que ya va por la sexta temporada y que combina arte y cocina. Nombrado ciclo fue declarado de interés municipal cultural por el municipio de Morón en el 2020. Memoria de un siglo en Conciencia Top News comienza así. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. Uno del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail unodeloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1-2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. Uno del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram Uno del Oeste. Tu libro, tu legado. Hoy es el Día Internacional del Libro, sí, hoy es el Día Internacional del Libro. Estoy acá haciendo algunos tipeos, libros, vamos a poner así. Brevemente te digo por qué es el Día Internacional del Libro, porque siempre están todos diciendo, ¡ay, sí, feliz día! Y no saben ni idea, no tienen ni idea de por qué es. Así que vamos a investigar este fenómeno mundial, que es el Día Internacional del Libro, a ver de qué se trata, por qué es hoy y a qué se debe. Esto es Radio Conciencia Top News, soy Rubén Paz, esto es Memoria de un siglo. Dice que cada 23 de abril se celebra el día del Libro con el objetivo de fomentar la lectura a nivel mundial. Bueno, está bien, para eso vamos bien. Conoce a qué se eligió esa fecha en el siguiente muestro de blog, dice acá, así, ¿está? Esas redacciones mal hechas que no tienen filtro, entonces como que uno lee así y de repente se encuentra con una M por una N. Bueno, son cosas que pasan. Se despertó Arlet. El 23 de abril es el Día Mundial del Libro y el de Derecho de Autor, una celebración establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el objetivo de promover el hábito de la lectura y del disfrute de los libros, a la vez que pretende dar a conocer la importancia de la propiedad intelectual y del derecho de autor. De hecho, de acuerdo con la página oficial del organismo, al defender el libro y el derecho de autor, la UNESCO apoya la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento, en particular a través de su red de ciudades creativas
de la literatura. La promoción de la alfabetización al aprendizaje móvil y el libre acceso a los contenidos científicos y los recursos educativos. Es por esto que desde 1995, cada 23 de abril, se realizan distintos eventos alrededor del mundo, de los que participan librerías, casas editoriales, artistas y escritores, para poner al libro en el centro de la escena en una época en la que el hábito de la lectura fue desplazado por la tecnología. Este día rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura por el mayor número posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarnar un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible, afirma la UNESCO. Bueno, más o menos, ¿no? Porque, de hecho, esto es totalmente político, pero de hecho las grandes corporaciones y los grandes políticos no quieren en realidad que vos zafes de la pobreza, así que como que es todo lo que sea de la UNESCO tiene o la OTAN, ¿no? O la ONU, es como medio, hay que agarrarlo con pinzas. ¿Por qué se eligió el 23 de abril? Qué buena pregunta, señor. Dice, la fecha de conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor fue escogida para rendirle homenaje a las 3 referentes de la literatura que fallecieron un 23 de abril. Todos en 1616, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Cabe destacar que en realidad Miguel de Cervantes había muerto el 22 de abril, pero su cuerpo fue enterrado al día siguiente, motivo por el cual se toma esa fecha como referencia de su fallecimiento. Si bien en un principio se había elegido el 7 de octubre para realizar esta celebración porque se cree que en esa fecha había nacido Miguel de Cervantes, finalmente se quedó establecido el 23 de abril como fecha oficial del Día del Libro. ¿Y qué es el derecho de autor? ¿O qué son los derechos del autor? Además de promover el hábito de la lectura al Día Internacional del Libro y de los derechos del autor, tiene como objetivo concientizar acerca de la importancia de la propiedad intelectual. Los derechos de autor comprenden un conjunto de normas jurídicas destinadas a proteger los derechos morales, patrimoniales y universales que poseen todos los autores, ya sea de libros como de otras disciplinas artísticas, didácticas, científicas e informáticas, entre otras. De esta manera, se le otorga el derecho exclusivo al propietario de la obra para que haga uso de ella de la forma que él disponga sin que otras personas puedan reproducirlas sin su previa autorización. De hecho, el derecho de autor es considerado uno de los derechos humanos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, hasta ahí bien. Entonces, hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a recorrer diferentes entrevistas a muy grosos escritores argentinos. Tenemos entre ellos vamos a escuchar, por ejemplo, el poema de Oliverio Girondo en la voz de Darío Grandinetti. Vamos a escuchar una entrevista a Ernesto Sábato, ya muy entrado en años, una entrevista a María Elena Walsh, otra es una entrevista muy entre casa en una biblioteca muy a los ponchazos, que hay varios escritores, está toda mal hecha la entrevista porque están todos de espaldas. ¿Por qué digo esto? Porque yo voy a dejar el video, como siempre, en una plataforma que ustedes ya te están conociendo y van a ver la entrevista, pero para los que escuchan la radio van a escuchar mucho barullo en un momento y en un momento van a preguntarle algo a Rodolfo Walsh, que no dio muchas entrevistas en vida y como todos saben fue asesinado por la última dictadura militar. Rodolfo Walsh entonces va a estar presente en su voz, dando una nota muy pequeña en un lugar con mucho barullo, muy desprolijo, pero que está bueno como documento. Después otra entrevista, que tampoco es una entrevista, sino que es la voz de Silvina Ocampo, que dura nada, tenés que estar muy atento al programa porque es pequeñísimo, y Silvina Ocampo no quiere hablar y también está entrada en años, y el muchacho, la persona que le hace la entrevista, le quiere hacer una entrevista, le pregunta por qué no quiere hablar. Y Silvina balbucea algo ahí, tenés que prestar atención, está bueno. Después vamos a tener la voz de Alfonsina Storni, hecha bolsa, el audio está hecho bolsa, está bueno porque es un documento histórico, auditivo genial. La voz también de Pizarnik, esa voz tan como desencantada, ¿no? Desanimada, así como para abajo, todo mal. Después vamos a escuchar otra entrevista a Juan José Saer en un programa que se llamó Los Siete Locos. Vamos a escuchar algunas cuestiones sobre Roberto Art, no a Roberto Art porque Roberto Art no grabó nada con su voz, no fue un tipo que grabó nada, absolutamente no tiene nada grabado, pero sí gente que habló de él y es bueno llamarlo a colación a Roberto Art.
Tenemos una entrevista a, ya lo dije, a Sábato. Sábato y después al otro había Casares, también está interesante. Bueno, la entrevista a Jorge Luis Borges no puede faltar en el programa. Otra entrevista a otro infantable de este programa, que es Cortázar. Y vamos a escuchar también Abelardo Castillo va a estar presente diciendo qué le gusta leer o qué lee él para hacer sus cuentos que hacía, ¿no? Y vamos a escuchar temas que tienen que ver con canciones de rock o no tanto inspiradas en el cuento. Por ejemplo, vamos a escuchar a Cerati, Aquí y Ahora. El tema se llama así. Lo estoy diciendo ahora porque yo después casi que no voy a hablar más. Quiero que ustedes escuchen el programa y no a mí tanto. Otro de Café Tacuba, Las Batallas. Iron Maiden, voy a poner un tema completo de Iron Maiden que está buenísimo. Que se llama el poema del marinero errante. Catepec Comacho con su nuevo libro. Bueno, como siempre vamos a empezar con Los Redondos, Criminal Mambo. No tiene nada que ver con los libros, pero me gusta siempre poner algo de Los Redondos. De Invisible vamos a escuchar los libros de la buena memoria. Obvio, tiene que ver todo con esto, todo con el Día Internacional del Libro. Entonces, arrancando el programa, no voy a hablar más casi hasta el final del mismo. Los dejo con todo este material hermoso que pude recopilar de diferentes cuestiones de internet, plataformas tanto de YouTube como otras páginas. Todos los videos de todo el programa van a quedar en un video completo en el canal de Memorias de un Siglo, que es OK.ru, que está en una plataforma donde se puede ver el video completo sin problemas de derecho de autor. No, eso sí, todo lo que yo pongo acá está preguntado, está autorizado por las diferentes plataformas de YouTube para que se pueda ver, si no, no lo haría. Adelante entonces con Memoria de un Siglo, un programa que está dedicado pura y exclusivamente a los libros. El siguiente es la presentación del libro Luciérnaga Conurbana del señor Víctor Justino Orellana, que fue el sábado pasado, 20 de abril, en La Tapera Teatro. Te dejo la presentación completa. Adelante. Esto es el Café Literario de La Tapera, tercer sábado del mes, desde 2012, desde noviembre de 2012. Estamos acá el tercer sábado de cada mes, interrumpido solamente en 2020 por la pandemia. Y esto es eso, un encuentro donde todos pueden compartir sus voces, su arte, su poesía, su narrativa, su música, sus artes visuales. El espacio está abierto para que todos se expresen a través de lo que hacen, leyendo obras propias o de sus autores favoritos. Esto es bastante plástico. Creo que ha pasado de todo por aquí, artísticamente hablando. Del otro no sé, sabrá Gino. Le descubriste la segunda vida de Gino. Lo detrás de bambalina no lo cuentas. Sí. No hay nada. Se titula Luciérnaga Conurbana. Está editado por Uno del Oeste. Es un libro que contiene de bolsillo. Contiene 55 historias entre microficciones y algunos cuentos un poquito más largos. Aborda muchas temáticas. El arte de tapa. En los créditos figura Equipo Creativo Luis Ubedra. Y para el que quiera saber, Equipo Creativo Luis Ubedra somos mi compañera Celia Mati, su hija Victoria y yo. El dibujo de contratapa también es del equipo. Bueno, ya saben, no soy muy bueno hablando, digo a cada rato. Perdón, entonces todo producción nacional. Sí, absolutamente, toda producción local. Producto importado, Capaz que el papel. Sí, no, el papel también es nacional, pero te lo cobran como si lo importaran de no sé, de Australia y lo trajeran por camello también. Sí. Bueno, el libro, les cuento, yo les regalo mi trabajo en muchas formas, organizando cafés literarios. Si quieren leerme, pueden hacerlo gratuitamente en mis redes sociales. Si quieren, voy a cualquier lugar donde quieran y les leo el libro entero.
Pero bueno, el libro tiene un costo, sale 8.000 pesos para el que se anime a comprarlo. Vamos a estar muy agradecidos. Llegamos a este libro por el impulso de Rubén Paz, que me estuvo ahí aguijonando para, de alguna manera, no tanto aguijonando para sacar un libro, sino en esto de la colaboración, aguijonando. Aguijonando. Claro, calculo que es una palabra que tengo que ver sobre las abejas. Sí. Lo espoliaba. Claro. Bueno, no tanto quizás en una insistencia por editar, sino en el compañerismo de abrir su casa para que organicemos actividades culturales. O sea, él además de editor, abrió su casa como espacio cultural, está fundando una biblioteca, está reformando su casa para poder albergar más cultura. Está haciendo un laburo muy importante y es algo que me convence. Aparte, es como la mayoría de nosotros, autodidacta, autogestivo. O sea, él podrá contar mejor cuál es su formación, pero voy a esto de que él también, para vivir como la mayoría de nosotros, tiene que hacer otras cosas. ¿Quién acá vive del arte? Creo que ninguno. Todos nos dedicamos a otra cosa y hay que rescatar eso. Hay que rescatar de que, nada, le robamos tiempo al trabajo, a la familia, a un montón de cosas para hacer esto, para abrir espacios comunitarios, para regalarle la cultura. No sé si regalarla o invitar a la gente a que se apropie de la cultura, se apropie del arte. Creo que ese es el concepto. Y bueno, todo eso para decirles que bueno, el libro sale 8.000 pesos, no se puede soslayar, esa parte no se puede. 8.000 pesos representan hoy 2 docenas de facturas. Sí, creo que sí. Sí. Y aquí hay textos que empecé a escribir, algunos hice el primer borrador cuando tenía 13, 14 años. Obviamente esos borradores terminaron en la basura porque eran pura basura, pero con el tiempo algunas de esas historias me quedaron boyando, las volví a escribir. Hay textos que he publicado en otros libros, pero como siempre explico, un autor emergente hace libros en una época hacía de 200, en otra época de 100, hoy estamos haciendo tiradas de 30 ejemplares o menos, porque realmente es imposible hacer más. Entonces, los textos que imprimí los deben haber leído, o que salieron publicados en papel, los deben haber leído 20, 30 personas nada más. Me pareció una buena oportunidad de rescatar algunos de esos textos, también una buena oportunidad de reescribir otros, y por supuesto agregar material inédito. Hay algunos textos que son inéditos. Otra vez me sumerjo mucho en el mundo de la microficción, que es el que parece tener más auge en esta época, donde todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ahora. Una microficción en pocos párrafos te cuenta una historia y atrae mucho eso, sobre todo en este mundo donde todo tiene que ser ya. Si todo está un poquito, me guarda uno, por favor, me anota. Dale. También es el valor de 4 cervezas, es decir, también, pedo del sábado. Claro, sí, seguramente. 4 cervezas no llega a ponerte No, necesitas más. no me tomo 4 cervezas tampoco. Bueno, antes de leerles algunos de los textos, no sé si Rubén querés agregar algo a... Sí, esto funciona, que bueno. Felicidades, loco, tiene un sonido muy bueno esa, felicidades. Siempre lo tuvimos, compañero. No, pero yo no lo escuché antes a esto. Esa señora me lo pidió. Bueno, bien. Va a cantar. No lo escuché antes a esto yo acá. La vez que vine vengo así a capela o voz en cuello, así que de todos modos felicidades igual por tener el sonido, así que bien. Lo que quiero decir es lo que mismo, agregar más a lo que dijo Gino. Este gobierno viene por todo, evidentemente no tiene freno. Y me llama la atención que tampoco parece desde las redes sociales o algo pasa que no haya freno. Y me asusta un poco porque cada vez que nosotros hablamos de eso, yo soy muy crítico del gobierno anterior y de este gobierno actual, por supuesto, y del otro gobierno anterior, ¿se acuerdan, no? Esto viene a ser mella en que es como una especie de semilla lo que plantó en el 2015 y ahora hay como una cosecha de su siembra. Es horrible, pero es así. Entonces me parece que hay que sí, pero viste, horrible, porque también lo que está pasando, ¿no? Lo que están cosechando es lo que iba a promover desde 2015
y que por ahí había más efervescencia en el pueblo. Yo lo que noto es que estamos dormidos. Disculpen, ¿no? Por ahí es mi punto de vista, pero me parece que estamos muy dormidos en algo que hay que empezar a bregar porque nos van a pasar por encima. Como editorial, en el 2020, en pandemia, creo que publicamos 7 libros, lo cual es mucho para un año. En este momento, los costos para publicar son terribles. Y digo terrible, no es una palabra cómoda que puedo decirlo. Números crudos, 140.000 pesos, 30 libros. ¿Quién puede pagar eso? Guárdeme 2. Números crudos, estoy tirando. Esto por ahí no lo tendría que decir, pero me parece que viene el caso de esto. Nosotros tenemos una cultura de barrio, me hago cargo, yo escribo crónicas, relatos, todo barrial, por ahí escribo alguna cosita histórica. Tengo 4 libros, pero mis 4 libros, este año publiqué uno que son 20 ejemplares nada más. Gracias. Y los años anteriores ya publiqué 3 con otros costos. Podía publicar 100 libros. Yo pude publicar 100 libros, 200 libros en 2018 y 2020. Después ya empecé a publicar menos porque no tenía dinero, efectivamente no tenía dinero. Y como dice, soy autogestivo, no tengo ningún promotor, no me casé con nadie. Y bueno, eso estoy un poco orgulloso porque también la gente no está como, ¿quién te sponsorea? Tenés que ser, no sé, vos para que te sponsoree. Y la verdad que no somos vos. Digo, ¿no? Vos se llama, ¿no? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Que tocó con el Indio Solari hace poquito. Bueno, quiero decir esto. Me parece que es evidente que hay que accionarla desde algún lado porque estamos muy callados y hay un miedo que yo noto porque esto de la crítica de un milenista que te dice que, la verdad, flaco, si lo votaste, correte de mi muro, correte de mis redes sociales, andate, tomátela, pagá más caro lo que quieras, pero a mí no me jodas. Ni a mí ni a mi familia la estamos pasando mal, como calculo que todos ustedes, porque no puedes pagar 300 pesos una sube para viajar una vez. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y que nadie levante la voz. Es llamativo. Que ellos te dicen, la casta, se termina aumentando la dieta y nosotros están rehambreando. Entonces, bueno, me parece que por ahí va, ¿no? Lo que dice Gino, esto de impulsemos, vayamos a la plaza, hagamos algo porque nos están haciendo bolsa. Sí. Esos son los relatos que están ahí. Los relatos que están ahí tienen que ver con la cuestión social. No quiero leer. Pero no tan así, no, tampoco lo voy a involucrar al pobre Víctor en esto porque no tiene sentido. Pero ahí sí hay algunos relatos que me llaman la atención cuando yo lo leo, que le digo, lo propongo publicarlo, que son muy actuales, y sin embargo él me dice, este relato lo escribí hace como 20 años, wow, ¿en serio? Y es de hoy, el relato lo lees y decís... Así que son más de 3 presidencias, ¿viste? Sí, claro, así venimos del 90 también, ¿no? Es un historiador que nos cuenta... algo que tiene que ver con lo de hoy. Desde el 90 creo que venimos así, derrapando, terminamos en el 2001 pegándonos en la frente y ahora volvemos a lo mismo, digo, no aprendemos más, chabón. Digo, ¿qué onda? Entonces, hay algo acá que está surgiendo de mala manera. Historiador y profeta, dice acá. Sí, algo de eso. Algo de eso. Nos viene avisando de que algo viene, así que su libro, subir el precio. Yo, bueno, esto no lo voy a proponer acá porque yo lo veo por redes sociales, están todo el tiempo activando. Lo recontrabanco a la tapera, hace 1000 años lo conozco a Gino, la verdad que capos totales, todos los que están acá haciendo sus cuestiones teatrales con crítica social o con cosas que no tienen que ver con la crítica social. Juan, genial tus videos, la verdad que los miro y digo, qué loco el chabón haciendo estos videos. La verdad que los felicito a todos de vuelta, no quiero ser tan pesado en esto, pero digo, sigan por acá, vamos, defendamos lo nuestro y pongámosle más huevo o más ovario o lo que quieras llamarle y vamos para adelante. Lo dejo acá a Víctor. ¡Bien, bravo! Gracias. Paz. Suscribo a las palabras de Rubén. Yo podría agregar que he sido crítico no solamente a los 3 últimos gobiernos, sino a todos desde siempre, pero en la perspectiva histórica, algunos no han sido todos los mismos. Me puedo dar el lujo de decir que no han sido todos los mismos porque en su momento he sido crítico de todos. Y les leo algunas historias. Yo prefiero, porque sé que se me escucha bien, les voy a leer algunos de sus textos. Se escucha. Prometeo por 2. Cuenta la leyenda que una hechicera de la palabra
se disfraza de parca maldita para caminar por la tierra de las utopías, pero que le revela su magia a un nómade juglar que va dejando pedazos de esa acorazada armadura oscura en cada historia, y que con un apasionado beso, juntos le roban la llama de la esperanza a los dioses para animar un sueño de barro y amor. A ver, otro. Bueno, este de hace un año, sí, hace casi un año que lo escribí. Fábula melaminosa. El bocón agita la escopeta en el aire. Eufórico, promete matar a todos los morochos. El colorado sonríe. Él también odia a los morochos. Grita un ¡vamos, bocón! Y le da la espalda para seguir caminando. Ignora que el bocón es daltónico. Muy bueno. Y este sí lo escribí hace muchos años y está publicado en varios lados, así que pueden ver que es tal cual lo publiqué hace mucho tiempo. Este es un poquito más largo, pero corto también. Los Kraglu. Los Kraglu invadieron la Tierra, aunque en realidad no fue una invasión en el sentido convencional del término. Un día llegaron en sus naves. La primera comitiva la formaban 10 individuos y realmente no parecían una amenaza. De cabezas prominentes y cuerpos pequeños, tenían unas matas aisladas de cabello a la altura del pecho que trenzaban y adornaban con cintas de colores. «Venimos en paz», dijo el líder, el más bajito de los 10 precursores. «Solo queremos tomar sol en sus playas, comer en sus restaurantes y comprar en sus tiendas». Esta declaración fue tomada con enorme entusiasmo por los gobiernos de la Tierra y mucho más por los empresarios turísticos y gastronómicos, que pusieron de inmediato todos sus recursos a disposición de los recién llegados. A la primera comitiva siguieron varias hordas de Kraglu que visitaron nuestras playas, restaurantes y tiendas, y cada una de ellas compró todo lo que había para comprar, gastó en todo lo que se podía gastar. A simple vista, debió ser una relación idílica entre ambas civilizaciones. El inconveniente fue que los Kraglu acostumbraban dejar su basura ahí donde caía, y mucha de esa basura era tóxica para las especies terrestres. Pronto, las playas tuvieron que cerrarse para los humanos, debido a los residuos acumulados en la arena y el mar. Y lo peor de todo, a los Kraglu no les gustaban las playas sucias, así que optaron por ir a otro planeta con balnearios más limpios. El impacto en la economía fue severo. Muchos comerciantes habían cambiado de rubro y únicamente vendían cintas de colores para las trenzas Kraglu. Los restaurantes tenían una gran inversión hecha en mobiliario Kraglu. La crisis financiera dejó a la mitad de la humanidad sin trabajo y a la otra mitad con paranoia de perder. Entonces llegaron los banqueros Kraglu y ofrecieron un préstamo a los gobiernos de la Tierra. Pero a cambio exigieron un sinfín de condiciones y cambios en la administración pública socioeconómica del planeta. A pesar de las remesas de dinero Kraglu y los sabios consejos y directivas de sus banqueros, la economía de la Tierra no mejoró. La desocupación subió, los precios de los alimentos subieron, lo único que bajaron fueron los sueldos. Y encima ahora le debemos de dinero a los Kraglu. Muy bueno. Antes de cerrar esta presentación, que lo voy a hacer con un texto, también con una microficción, quería decirles que esto es, como dije al principio, es un café literario. Afuera hay una mesita con artesanías de Valeria Heidelberg, que quiere pasar y si le interesa alguno hablan con la artesana. Hay otros autores presentes que también han sacado libros recientemente, si les gusta lo que publican, charlan con ellos. También recordarles que este evento es absolutamente gratuito para todos, pero al fondo hay una cajita por si alguno quiere colaborar con este espacio. No, poné gallino. Para colaborar este espacio, pero les recuerdo que si no tienen un mango, invitamos nosotros, invitamos el mate cocido, invitamos a la fiesta de la cultura y del arte. Y cierro esta breve presentación con este texto que tiene su historia. Tenía un borrador de otro texto parecido y un día Rubén me pide un
texto para la revista Perros Sueltos, que hablara sobre la libertad. Un tema tan trillado. Esto fue hace 3 años, en plena pandemia. Y fue interesante en el sentido de que ese texto después me abrió muchas puertas con mi anterior libro, Microrelatitos, editado por Pocket, también un gran impulso que me dio para ello Lucas Alonso. Digo que me abrió puertas porque de escuchar ese texto, en algún momento mi libro terminó siendo parte del fondo bibliográfico del Instituto 82 de la carrera de lengua del Instituto 82 de Isidro Casanova. Sí. Por eso le tengo un especial afecto a este texto. Carlos Fuente Alba. Y el texto es Código. Al que reviente el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. Dictó el rey Hammurabi de Babilonia. Y los hombres libres celebraron, reventando los ojos a las mujeres, a los niños, a los sirvientes, a los bufones, a los malos poetas enamorados, a los prisioneros de sus silencios, a los que llegaban de lejanas tierras con los bolsillos solo cargados de sueños, a los consortes de la soledad y a los cortejados por la muerte. Muchas gracias, y el 23 todos a la marcha para defender la Universidad Nacional. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail 1deloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Esta noche, porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial, detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar. Bueno, pues aquí me tienes. Vamos a ver, Julio. Queremos hacer una
revisión de tu biografía y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas acerca de tu propia obra. Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Ciertamente. En algunas de las solapas de tus libros se dice que tu padre era diplomático. No, no es exacto. No, mi padre era técnico en ciertas materias económicas en la Argentina, y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático o estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación. Bien, después de la aventura belga y del paso por Zúrich y por Barcelona, se produce, terminada la guerra, el regreso a la Argentina. Parece que entonces la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield, y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. Sí, desde luego. Ahora, como me sucede a mí con bastante frecuencia, y ya lo sabes por todo lo que te he estado diciendo, el hecho de que el perseguidor fuera un antecedente de Rayuela es algo que yo descubrí mucho después, después de haber escrito Rayuela. Pero finalmente lo vi, eso lo sentí. Es verdad, el perseguidor es un poco una rayuelita, ¿comprendes? Es un primer germen. O sea que el personaje de Johnny Carter es ya un poco Oliveira en Rayuela. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro Ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail 1deloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo,
lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Bueno, y Silvina, Pero no. ¿no querés hablar ahora? No quiero hablar. ¿Y vos? ¿Vos qué? ¿No te gusta tu voz? ¿Por qué no te gusta? Decí cualquier cosa, decí una pavadita cualquiera. Yo no me animo. En un pequeño pueblecito pampeano cuyo nombre es Rojas, que a la sazón no tenía más de 5.000 habitantes, donde vino al mundo Ernesto Sábato. Sí, no sé si fielmente, porque el escritor no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. En el sueño las transcripciones que da el sueño nunca son fieles en el sentido naturalista de la palabra, son más bien un poco fantasmagóricas, un poco simbólicas. Sí, es cierto, el pueblo aparece en Héroes y Tumbas y aparece en Abadón, con otro nombre, con el nombre de Capitán Olmos, y con detalles que, claro, no son los naturalistas, son otros detalles, otras configuraciones, pero la infancia está presente. Sí, para mí fue muy importante, para mí, para todos. La infancia es decisiva, ¿no? Sí, se comprende, toda persona quiere liberarse de las ataduras, hay una actitud siempre así, pero los hijos vuelven siempre al padre, si el padre es comprensivo. Cuando yo he dicho que el padre es el padre, no quiero decir que sea incomprensivo, no quiero decir que sea terrible. Para mí la relación padre-hijo debe ser severa y afectuosa, y esa no es una contradicción, sino una cosa complementaria. Bueno, ¿por qué la matemática es la ciencia más simple de todas. ¿Por qué se matriculó usted en eso? Sí. Sí, tiene todo su raison d'être, como diría Leibniz, ¿no? Tiene su misterio, su causa, ¿no? Yo era un chico, llegué allí y me sentí realmente muy desorientado y muy triste y muy solo. Y la matemática, es decir, el mundo platónico, la matemática es por excelencia el mundo platónico, puro, ¿no? Cuando yo descubrí las matemáticas, los teoremas, encontré una gran paz, un orden que yo necesitaba en medio del caos. Y así me precipité, casi por decirlo de esa manera, en el mundo de las matemáticas. Dicho sea de paso, yo trabajé en observatorios astronómicos ya más de grande. Los observatorios astronómicos están llenos de neuróticos. Contra lo que puede pensar la gente de la calle, el astrónomo no es un hombre en paz, un hombre que mira las estrellas. Mira las estrellas porque la Tierra no les sirve. En general es un evadido. Generalmente son neuróticos y a veces hasta psicóticos. Son solitarios, son desajustados con el mundo los astrónomos. En general puede haber excepciones. Si algún astrónomo me oye, que no se enoje demasiado, ¿no? Yo no estoy seguro a esta altura de mi vida de casi nada. Pero son en general así. Son incluso misántropos. Y uno busca lo que no tiene. Yo no tenía orden, y busqué el orden porque no lo tenía. Y el orden por excelencia es el orden de las matemáticas. Para poner un ejemplo ilustre, casi contemporáneo, Kandinsky, el creador prácticamente uno de los creadores del arte abstracto. Si usted ve en Múnich, por ejemplo, los primeros cuadros de Kandinsky, era un hombre tumultuoso, romántico, expresionista. Y él llega al arte abstracto y geométrico por una necesidad inexorable de su espíritu, una búsqueda de lo que él no tenía. Todos buscamos lo que no tenemos. Fíjese la filosofía platónica, yo mencioné antes a Platón. El pueblo griego era un pueblo carnal, apasionado,
Se parecía mucho a nosotros latinos, a los argentinos y a los españoles. Discutidor de café además. No había café, pero estaba la plaza. Sócrates era un filósofo de café, en el más alto sentido de la palabra. Venía y discutía, a ver, ¿qué piensas tú de lo que es la valentía? El chico empezaba a decir algo, no, por esto y por esto. Esos son los diálogos platónicos. Pues Sócrates, que era un hombre carnal, según dijo un extranjero que llegó a Atenas, todos los vicios se reflejaban en su rostro. Sócrates inventa una filosofía que recomienda desconfiar del cuerpo, y es natural, puesto que él era un hombre eminentemente carnal. Una raza de seres platónicos no hubiera descubierto, no hubiera inventado el platonismo. ¿Para qué se lo tenía? Que los griegos inventaran el platonismo se comprende. Por eso mismo creo que espíritus románticos o tumultuosos buscan la matemática, muy a menudo. Así que no es a pesar de, sino justamente por, como decía Proust, que muchos, aunque son porqués desconocidos. Por eso yo ingresé en las matemáticas. En el famoso boom latinoamericano le incluyeron a usted con esta obra sobre héroes y tumbas. Quisiera saber, en general, qué opinión le merecen, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, los demás escritores de ese grupo que dio un empuje tremendo a la literatura en Latinoamérica. Bueno, ellos, es decir, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes y algún otro más que no recuerdo en este momento, constituyeron un grupo de defensa y de ataque, como son todos los grupos. No ha habido muchos en la historia de la literatura. Por temperamento, yo soy, ya le dije, soy un temperamento anarquista, soy francotirador y suelto, tengo mi propio cañón, ¿no? Nunca formé parte de este grupo, de manera que yo soy exterior al boom, y fui anterior como Borges. De manera que no soy la persona más competente, ni la que está en mejores condiciones para hablar del boom. Fue un fenómeno que produjo 3 o 4 grandes libros, pero que hizo su política literaria en la que yo no estoy de acuerdo. Creo que las personas que usted ha mencionado son grandes escritores, que han escrito 3 o 4 libros que van a permanecer en la historia de la literatura, como 100 años de soledad, por ejemplo. Pero soy ajeno a este fenómeno a la vez literario, comercial, editorial y publicitario. No tengo nada que ver. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail 1deloesteeditorial@gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya.
Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87. 1 del Oeste editorial @gmail.com. Facebook Rubén Paz. Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Los nervios se me adhieren al barro, a las paredes. Abrazan los ramajes. Penetran en la tierra, se esparcen por el aire hasta alcanzar el cielo. El mármol, los caballos tienen mis propias venas. Oliverio, no delires. Cualquier dolor lastima mi carne, mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matar a un toro. Está completamente loco. Un demente. Un chico enfermo. Un idiota irresponsable al que debería obligar a suicidarse. Si diviso una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. Da miedo, Oliverio. ¿Cuántas veces me he dicho, seré yo esa piedra? Nunca sigo un cadáver sin quedarme a su lado. Cuando ponen huevo, yo también cacareo. Basta que alguien me piense para hacer un recuerdo. ¿La está molestando? No. Sí. Sí. Por allí, ¿qué piensa Rodolfo Welsh, lector de sí mismo, de los oficios terrestres? Bueno, es una pregunta un poco difícil. Yo estoy satisfecho con algunas de las cosas que he conseguido en los oficios, no con todas. Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte
Cuando empecé a publicar en el suplemento del diario La Nación, en la revista El Hogar, tenía 15 años. Quizás lo más insólito de este hecho es que pagaban. Las editoriales pagaban y, si no recuerdo mal, porque hace muchos años, pagaban lo suficiente como para que uno pudiera comprarse un buen par de zapatos y 2 o 3 libros por cada publicación. Parece que estoy hablando de la prehistoria y sin duda es así. Aparte de eso, un suceso muy extraño, cuando uno publicaba los domingos, por ejemplo, esa misma tarde o al día siguiente, las amistades llamaban por teléfono y decían: ¡ay, precioso tu soneto, querida! Todo eso era naturalmente muy alentador y hacía que, bueno, un joven escriba se sintiera bastante acompañado. Al parecer, en Europa, algunos argentinos nos encontrábamos, como era lógico, con nuestras raíces. Todos somos hijos y nietos de gringos. Y yo me reencontré con el folclore inglés, con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba, y también con el español, que no era siempre truculento y moralista y escolar, sino que justamente estaba lleno de coplas que poco conocíamos los chicos acá, coplas muy felices y muy divertidas. Y por eso quizás me puse a escribir para chicos, para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con mis antepasados, recuperar 2 lenguas, tanto la inglesa como la española, y además en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español, y estaba muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. Folclore es la infancia de los pueblos, de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos. Los panfletos no son mi fuerte, y mucho menos contrabandeados en una canción. A pesar de eso, creo que nuestro tema, el de las mujeres, están implícitos en algunas que escribí, en Requiem de Madre, que es una versión de un viejo poema inglés, anónimo, es decir, escrito por una mujer no muy contenta con su suerte, en el siglo XVII, XVIII. Escribí también La Juana, y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito, que es un tango en que una mujer le habla a otra, dice: ¿te acordás, hermana? Es una parodia del tango Tiempos Viejos, pero claro, en nuestro tango en general el que lleva la voz cantante es el muchacho, y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de nuestras mocedades. Creo que también el tema está implícito, en un punto de vista frente a la sociedad, un punto de vista que a veces es doméstico, es cotidiano, y por eso también puede ser víctima de algún ninguneo, como suele suceder con las actividades de las mujeres, que siempre resultan desvalorizadas. Escribo cosas que quieren ser libros y de pronto no se transforman en nada, no los considero dignos de ser publicados. Disfruto mucho de Buenos Aires, de la lectura, de los amigos, de la música. Me enchivo terriblemente, como todos, por algunas cosas que nos suceden y que querríamos que no nos sucedieran más. Y también trabajo aquí en Sadaic, esta es la biblioteca, y aprovecho la ocasión para decir que estoy muy enojada con el sonajero, porque después de varios y excelentes programas sobre el tema música, se ocupó de ese detalle que es el derecho de autor, en el que yo me ocupo específicamente aquí en Sadaic, y también cuando puedo con mis colegas de Argentores, que es la otra sociedad que nuclea a los autores de teatro y televisión, y que sería muy importante que esta chica del sonajero, Roxana, comunicara un poco al público en qué consiste ese derecho de autor, a veces tan ignorado, a veces tan maltratado
pero que de alguna manera, gracias a él, los autores y compositores existimos y reflejamos a un público. Esta es una canción muy elitista, porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios, toman té. Los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Pero esta canción, que los chicos adoptaron, y sin duda a la mayoría no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa, una tradición naturalmente de origen británico, que a las 4 en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con leche, cosa que los chicos detestábamos. Hubiéramos preferido el tazón de café con leche, pero debíamos tomar. Bueno, yo esa repugnancia infantil creo haberla transformado en un hecho jocoso, y los chicos la aceptan así. Pasan de largo el asunto de que es un té. Creo que ellos la cantan como tomar el té, pero piensan en la leche. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87, 1 del Oeste editorial @gmail.com, Facebook Rubén Paz, Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. Implacable. Así puedo describir a la novela La Misión, de Mirta Dilley. Un relato que de entrada te va a atrapar, con sus vericuetos de una mujer que solamente va de paseo a un lugar paradisíaco. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, audiencia. Soy de San Justo, pertenezco a Autores de la Matanza, participé con ellos en 6 antologías y he estado en distintos cafés literarios. De repente tuve somnolencia, así que me dispuse a dormir, dejé para después la lectura y me acomodé para tal menester. Para poder conseguir este libro, comunicate al 11 33 82 0887 o al mail 1 del Oeste editorial @gmail.com. Ahora vamos a escuchar a la licenciada Lilia Graciela Duarte hablando sobre el libro Farmacología Básica para Estudiantes de la carrera de Enfermería. El libro lo comencé a escribir en pandemia, en 2020, pero no lo terminé, y poco a poco le dediqué aproximadamente 1 o 2 horas por semana. Escribía un capítulo, lo volvía a rehacer, lo corregía, pensaba realmente si esta es mi primera experiencia como escritor. Hacer realidad tus sueños. En Editorial 1 del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial 1 del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico, interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87, 1 del Oeste editorial @gmail.com, Facebook Rubén Paz, Instagram 1 del Oeste. Tu libro, tu legado. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad lleva un blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos,
Entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Poe, naturalmente, Edgar Poe, porque está vinculado a mí y luego a mi literatura, pero está vinculado a mí casi desde mi infancia, y considero que es uno de los grandes escritores de lengua inglesa. Tal vez no un gran poeta, y en eso tenía razón Borges, aunque ha escrito grandísimos poemas, ¿no? En mi niñez, yo recuerdo que cuando entré en el colegio de Don Bosco estaba leyendo Robinson Crusoe, no Robinson Crusoe en una edición para niños, sino el Robinson verdadero, que me fue prohibido en el Don Bosco, ya que hay un momento en que Robinson descree de Dios cuando llega a la isla, y parece que esa no era lectura para chicos que aspiraban, como yo, a ser santos, ¿no? Y luego empecé a leer desaforadamente todo lo que caía en mis manos, con un método que se lo aconsejo a todo el mundo. Cuando un autor me gustaba, trataba de ver cuáles eran los autores que a ese autor le gustaban. Si a ese autor le gustaban determinados autores, necesariamente me tenían que gustar a mí, ya que a mí me fascinaban las obras de ese hombre. Con eso fui creando familias espirituales, y como a casi todos los grandes autores terminan gustándole casi todos los grandes libros, finalmente terminas adquiriendo eso que se llama cultura, aparte de lo que yo llamaría una familia espiritual, ¿no? Y con eso probablemente apareció también el escritor, ya que todo escritor está fundado en su manera de leer, ¿no? Creo que los libros van cayendo prácticamente sobre la cabeza de los escritores a medida que crece, y que son los libros necesarios los que caen en sus manos. Rafael Barret, el gran escritor español que nosotros consideramos argentino y los paraguayos, anarquista, autor del terror paraguayo, autor de Al Margen, autor de estos 3 tomos que hice encuadernar cuando era adolescente, porque siempre sentí que los iba a tener toda la vida conmigo y no quería que se me destruyeran. Neruda, que es también encuadernado en aquella época, hecho encuadernado en aquella época, las obras escogidas de Neruda en la época en que Neruda todavía no había terminado de escribir Canto General, había acabado de escribir Alturas de Machu Picchu, hasta ahí había llegado. Roberto Arlt, que acá está desparramado también en ediciones individuales, ¿no? Esta es una edición muy anotada y muy vieja de los hermanos Karamazov. El Quijote, que es la última cosa que estuve hojeando estos días. Ya voy por la segunda parte. El encuentro entre Sancho y su mujer, Teresa Cascajo, que es uno de los momentos más irresistiblemente cómicos del libro. Las obras de Sartre, diría que La náusea es uno de aquellos libros a los que vuelvo siempre. Pero en general tengo este volumen que tiene las obras en prosa de Sartre, o sea que aquí está La náusea, las otras 3 novelas de Los caminos de la libertad, está incluso Las palabras y Los cuentos del muro. Tolstoy, del que en este momento estoy leyendo los diarios, El castillo de Kafka, también encuadernado cuando yo era adolescente, porque sentí que ese libro lo iba a tener que tener toda la vida conmigo y tenía miedo que se me rompiera en el trayecto. Y La Divina Comedia de Dante,
de la que debo tener unas 10 ediciones distintas, en italiano, en castellano. La que suelo leer en castellano es la traducción de Bartolomé Mitre, que juzgo una de las mejores traducciones en versos que se han hecho al castellano. Y este texto es uno de los textos más hermosos que escribió Rilke en prosa. Esos son los libros a los que frecuentemente vuelvo. Debería agregar Hermann Hesse, que anda todo por acá, y Borges y Marechal, naturalmente. A los 15 años, Roberto Alt decidió abandonar la casa paterna. Vivió en pensiones muy humildes de Buenos Aires y trabajó de hojalatero, de pintor de brocha gorda, de mecánico, de vulcanizador, y por ese entonces ya frecuentaba las tertulias del periódico barrial La Idea, donde forjaría una entrañable amistad con el escritor Conrado Nalé Roxlo. Con solo 18 años, Alt publica su primer cuento en la Revista Popular, pero su espíritu, así muy inquieto, lo llevaría a la provincia de Córdoba, donde intenta instalar una fábrica de ladrillos. Allí conoció a Carmen Antinucci, con quien se casó y se radicó en Cosquín. Y al tiempo nació su hija, Mirta Electra Alt. Mi padre era muy cariñoso, era muy especial. Ahora tuvo un matrimonio muy desafortunado con mi madre. Y ese matrimonio desafortunado con mi madre queda sellado en el bautismo mío, porque mi padre me puso Electra y mi madre me bautizó Mirta. Allí quedó sellada la enemistad inicial en el matrimonio, ese equívoco de no haberse casado con la mujer justo en el momento justo de su vida, ¿no? Sí. Entonces mi padre después me explicaba quién era Electra y me decía: serás la vengadora del padre. Es terrible, además, como misión para un hijo, ¿no? Claro, misión que yo nunca tuve que cumplir, porque mi padre nunca tuvo atacantes de tal frecuencia y de tal vigor que merecía, o que fuera yo capacitada como para ser la vengadora del padre. Pero mi padre me decía: serás el báculo de tu anciano padre, Mirtita, y además la vengadora del padre. En 1924, Alt regresa a Buenos Aires con su mujer y su hija. Tenía una familia que mantener y decide entonces que la mejor manera de ganar dinero es escribiendo profesionalmente. Acabábamos de instalarnos toda la familia en Buenos Aires. Me acuerdo que vivíamos en la calle Lascano y que mi padre me hacía barriletes y que salíamos a remontar los barriletes en la calle de enfrente de la casa nuestra, porque nada estaba edificado, todo eso era fértil, estaba árboles y pájaros que cantaban. Y yo le escribía, porque mi padre ya me había, cuando yo entré al colegio, ya sabía escribir y leer todo, porque mi padre ya me había enseñado todo eso, ¿no? Entonces yo escribía cartas al cielo y mi padre las ponía en el hilo del barrilete y remontaba las cartas hasta las nubes, y esas cartas nunca volvieron, de modo que yo pienso que mi padre realmente las hizo llegar al cielo, ¿no? Pero además es una cosa hecha con mucha ternura. Claro, ¿no? claro. De decirle a un hijo que su cartita va a ir al cielo. Claro, ¿no? claro, sí. En la década del 20, las polémicas avivaban las aguas de la vanguardia porteña. Los intelectuales de Buenos Aires se dividían en dos grupos muy enfrentados: los de Florida y los de Boedo. Ajeno a las disputas, Alt se convierte en el secretario de uno de los escritores más aristocráticos de la época, Ricardo Guiraldes. Y estos dos personajes antagónicos, síntesis de nuestra literatura, se conectaron de una manera muy especial. Guiraldes de alguna manera lo adopta a Art.
lo pone como secretario suyo, le corrige sus obras, le da hasta el título de uno de los libros más conocidos de Art, que es El juguete rabioso, que en su origen no se llamaba El juguete rabioso, sino La vida puerca. Gracias a Guiraldes, Art se vincula con la vanguardia de la revista Martín Fierro, cuyo acceso no hubiese sido tan sencillo, porque Art viene de otro lado. De ahí es que publican un capítulo del juguete rabioso en proa, se vincula con los martinfierristas, y es gracias a Guiraldes que publica su primera novela. Soy Adolfo Bioy Casares, argentino, nací en Buenos Aires. Mis padres eran Adolfo Bioy y Marta Casares. Soy escritor. Mis padres querían que fuera abogado y permanentemente tenía nostalgias del otro campo donde yo estaba solo, y en cambio en Cañuelas yo estaba con todos mis primos. El lado bueno, que estaba una prima que se llamaba María Inés Casares, de quien yo estaba perpetuamente enamorado. Ella no me hacía caso. Me acuerdo que cuando éramos muy chicos, en un cumpleaños mío, organizaron un match de box entre ella y yo. Ella, que me llevaba 2 años, me venció y acabé llorando esa fiesta. Alfonsina Storni fue y será reconocida como la gran poeta de América Latina. La médula de esta charlilla, en realidad, será la lectura de 5 poemas que acabo de escribir. Salí del hotel un tanto triste a vagar por los caminos, olor agudo de retamas, boñiga, distraída. De pronto observé los cardos en las laderas. En sus lámparas mortecinas empezaba a quemarse la tarde. Puntas de tragedia en mi garganta y el receptor abierto. Poesías breves, dispuestas en forma de soneto. Una cuarteta inicial de exposición, la segunda nudo, los tercetos el desenlace. Pero de rima disonante. Antisonetos me permití llamarlos en una colaboración que de otra serie publiqué en La Nación de Buenos Aires hace poco. La denominación puede discutirse o no tomarse en cuenta. Los iré leyendo por orden de alumbramiento. Enseguida pensé, los sapos están redoblando. Vi mi propia sombra muy alargada barrer la cicuta. La raíz del verso estaba apresada. Corrí a mi alojamiento a buscar un lápiz. El viento me llevó el sombrero. Cuando subí a la terraza donde daba mi habitación, cielo y río eran un desborde morado. Un pino los unía atravesándolos en él. Como todo el mundo sabe, vive en París Juan José Sarr. ¿Le puedo preguntar por qué se fue? Sí, un poco por casualidad me fui, pero no fui por tanto tiempo, fui por unos meses solamente. Y después, por razones diferentes, me fui quedando y ahora... Pues usted vino ahora a presentar su libro Las Nubes, ¿cierto? Entre otras cosas. Sí, estar acá. Estar acá cuando sale Sí. Las Nubes. Es un libro, vamos a hablar un poco de su libro. ¿Se editó en Francia ya o no? No, todavía no, pero ya se va a editar, ya lo compró Ediciones de Sale ¿Ah, sí? la semana pasada, Transcurre en el año 1804. aproximadamente. Como bien dice por ahí, antes de las invasiones inglesas, antes de la Revolución de Mayo. ¿Por qué sitúa su novela en ese momento? Bueno, cuando en uno, esa época? creo yo, cuando en literatura, cuando las precisiones son, cuando uno precisa algo, una fecha, por ejemplo, puede ser por 2 razones, por una razón documental o realista, o también para agregar un poco más de confusión o de, ¿no? Eso es un procedimiento bastante corriente en literatura, sí, de dar precisiones para que el lector, digamos, se deje envolver por una especie de realismo histórico o, digamos, o social o político o cronológico o lo que fuera, pero sí, en realidad es una manera de... Si yo elegí esa época es sobre todo porque yo quería hacer algo sobre el siglo XVIII, en la Argentina, en La Pampa, que no era la Argentina todavía, en la llanura, pero elegí esa fecha porque correspondía un poco a, digamos, a una fecha anterior a todo acontecimiento, podríamos decir,
importante en la, digamos, en la imaginería histórica de la Argentina, Sí, ¿no? claro. Para a un lugar donde fuese una especie de tierra de nadie, todavía sin imagen propia, con la única, digamos, imagen propia de, digamos, fantasmática, por decir así, Sí. de un lugar, de una época, y el lugar es la llanura, la época es una época vaga, precisa, imprecisa, que, digamos, que se caracteriza, por otro lado, por una especie de pobreza, no solamente imaginaria, pero sino también material. Hay pocos habitantes, las ciudades son muy pequeñas, no hay prácticamente contactos entre las ciudades, hay algunas líneas de postas, y sobre todo un poco más tarde, pero hay unas líneas de postas que son muy precarias. Entonces eso me parecía que ese espacio vacío me iba a permitir proyectar imágenes más cuyos contornos se iban a volver más precisos digamos, en la imaginación del lector. El maestro Borges nos ha hecho el honor de venir desde Argentina para estar un largo rato con nosotros conversando. No nos ha puesto condición alguna, nos ha pedido que le acicateemos, que le espoleemos, que le acosemos. Maestro, estamos dispuestos a acosarle cariñosamente. Soy muy tímido, de modo que espero que abunden. Soy descendiente de un señor Juan de Garay, que fundó la ciudad de Buenos Aires, y de otro, Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que fundó la ciudad de Córdoba. Luego soy descendiente de conquistadores, y luego de conquistadores españoles, y luego de soldados argentinos que se batieron contra los españoles, en fin, era natural que ocurriera eso, ¿no? Y luego de guerreros del Paraguay, en fin, una familia de soldados la mía. En esa el lado de estirpe, mi abuela inglesa, ¿sí? Es una familia de pastores protestantes, esto lo cual me parece bien también, porque quiere decir que llevo la Biblia en la sangre de algún modo. Pero en La esa, Biblia inglesa, que es de las más lindas. en esa estirpe de guerreros, su padre era una excepción notable. Era una excepción, sí, por su miopía, pero mi abuelo, el coronel Francisco Borges, murió en 1974 en el combate de La Verde. Después del combate se hizo matar deliberadamente. Él quería morir por no sé qué circunstancias políticas, ya se había rendido el general Mitre, y él montó a caballo, un caballo tordillo, un caballo blanco, se puso un poncho blanco y avanzó, no al galope sino al trote, ofreciendo un buen blanco a los tiradores del ejército enemigo, y recibió 2 balas y lo mataron. Fue la primera vez que se usó el Remington en mi país. Y sin embargo, tenía un sonido nuevo de las balas que lo mataban, ¿no? Le eligen el año 50 presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. En sus conferencias está la El año policía 50, vigilándole. Sí. El año 50, sí. Y luego esa sociedad fue cerrada por él. Ya sabemos por quién, no. Porque no quisimos ostentar retratos de cierta famosa pareja de aquella época. ¿Sí? ¿Se encuentra usted a gusto aquí entre nosotros? ¿Le ha gustado volver a España? Desde luego, sí, ha sido para mí algo muy valioso, muy grato, sentir esa generosidad española, como digo en un poema, la caudalosa amistad, que es algo típicamente español, ese gran río de amistad, de buena voluntad de la gente. ¿Cómo ve usted al país ahora, desde lejos y desde cerca, desde dentro ya? Yo no saludo con tanto afecto, no puedo. Un juicio político no tendría ningún sentido. Dado por mí, yo no. Se ha dicho que yo no entiendo en materia política, ¿no? Pero confío, desde luego. Maestro, tendríamos necesidad de horas y horas para hablar con usted, y si Dios quiere habrá tiempo en lo futuro. Bueno, pero no quiero fatigarle. Muchas gracias por haber venido con nosotros. Pero no, muchas gracias a ustedes. Nos ha gustado muchísimo tenerle, conocerle, conversar, penetrar un poco en su mundo. Bueno, usted ha dicho todas las cosas esenciales esta tarde. No, por Dios. Yo me he invitado a probar lo que usted decía.